Buenos días a todos y todas. Vamos viendo que os vais conectando y mientras las personas asistentes van entrando, os damos la bienvenida. Si os parece, dejamos, yo creo que un minuto porque eso, el número de participantes está creciendo ahora, pues vamos a dar un minutillo y os doy paso. Pues buenos días a quienes estáis entrando a la jornada. Os queremos agradecer el interés que ha suscitado y la buena acogida. Y vamos a dar comienzo a esta jornada que se inscribe en el marco del proyecto Mujer Inmigrante y Empleo de Hogar, situación actual, retos y propuestas, en la que vamos a presentar el informe de resultados de investigación de este proyecto que ha sido posible gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria y el Fondo Social Europeo. Y bueno, vamos a contar con componentes de lujo, entre ellas las dos personas que van a abrir la jornada y que les doy paso enseguida son Yolanda Besteiro de la Fuente, que es presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, y Francisco Dorado Nogueras, director general de Inclusión y Atención Humanitaria, y a quien damos especialmente las gracias porque entendemos que tiene una agenda muy ocupada y es un honor para nosotras contar con su participación hoy aquí. Y sin más, os doy paso, Yolanda y Francisco. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del estudio realizado por la Federación de Mujeres Progresistas, Mujer Inmigrante y Empleo de Hogar, situación actual, retos y propuestas, que, como acaba de explicar Beatriz, está financiado por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria y el Fondo Social Europeo. Y además contamos hoy con la participación en este acto introductorio con la presencia del Director General de Inclusión y Atención Humanitaria, Francisco Dorado Nogueras, a quien agradezco muy especialmente que haya dedicado su tiempo a compartir con nosotras la presentación de este estudio, que pone de manifiesto su interés por un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y a todas. El estudio que presentamos analiza el empleo doméstico desde la voz de las propias trabajadoras protagonistas del sector, y queremos agradecer muy especialmente a todas estas mujeres que han participado en el estudio, tanto a través de las entrevistas como de la encuesta que se incluía. Queremos agradecerlas a todas su participación. Sin su colaboración, evidentemente, el estudio no hubiera podido hacerse, no hubiera sido posible. Así que a todas vosotras, que muchas de ellas nos acompañáis en esta mañana, muchas gracias por vuestras aportaciones y por vuestras valoraciones. En la realización del estudio, durante su desarrollo, también se vio como imprescindible la necesidad de participar en su elaboración con profesionales de las diferentes entidades del tercer sector y también de los recursos públicos de empleo, para conocer las experiencias precisamente de todas aquellas personas que acompañan a las mujeres migrantes en su proceso de búsqueda de empleo, y han colaborado también en la elaboración de este estudio. Así que también a los que nos acompañáis, a las que nos acompañáis, muchas gracias por vuestra participación. Y quería comenzar mi intervención señalando, y por supuesto también a todos y a todas los que, no habiendo participado en el estudio, sí que habéis mostrado vuestro interés en conocer sus resultados y que nos acompañáis aquí esta mañana. Perdonar, era un olvido imperdonable. Como comentaba, la idea de este estudio era precisamente conocer con mayor profundidad las realidades de estas mujeres migrantes
y lo que ellas nos trasladan a través de nuestro servicio. Ella tiene ya que venimos gestionando esta materia desde hace ya más de 25 años y lo venimos, y era la idea trasladarlo, conocerlo, porque nos preocupa que durante todo este tiempo se ha producido una perpetuación de la precariedad en el sector. Yo, desde que soy presidenta de la Federación, hace ya unos cuantos años, ya empezamos hablando de la necesidad de dar estabilidad y de regularizar y extender la preocupación por las mujeres que trabajan en el empleo doméstico. Ha pasado todo este tiempo y todavía estamos en la misma situación, se ha avanzado muy poquito y el impacto negativo que se produce en las condiciones de vida de estas mujeres, pues vamos viendo día a día cómo va siendo muy grande. Por ello, el objetivo principal de esta investigación era precisamente conocer y aproximarnos a la realidad de las mujeres migrantes empleadas del hogar, utilizando una perspectiva de género y además con una mirada también integral e intercultural, visibilizando la situación laboral actual e identificando la repercusión directa en su vida personal, pero también en su vida social y familiar, cómo les afecta en todas las facetas de su vida a estas mujeres la situación que están viviendo. El informe da cuenta de la fragilidad del sistema de cuidados en España, y también de la precariedad que atraviesan, como señalaba, de manera estructural las condiciones del empleo en el hogar. Para ello se ha de conectar el estudio del empleo del hogar con la legislación de extranjería. Son dos cuestiones que van íntimamente relacionadas. No debemos olvidar que en el empleo del hogar la mayoría de las mujeres que se dedican a esta tarea son mujeres migrantes, y es precisamente la combinación de estas dos normativas las que hacen, las que dificultan que las condiciones de vida de estas mujeres sean unas condiciones laborables estables, al igual que sucede o que se produzcan en la misma medida y en la misma forma en la que se produce en otras áreas laborales, y que además puedan llevar a cabo una vida digna. Pese a la importancia de los trabajos domésticos y de cuidados para el sostenimiento de la vida y de la economía, todo el mundo lo destaca y lo pone de manifiesto, hemos de señalar que se trata de un sector, sin embargo, un sector profesional con escaso reconocimiento, como señalaba, con unas condiciones laborales muy precarizadas, tanto en cuanto a su jornada de trabajo, como a su salario, a sus derechos sociales, y en la que su cotización, cuando se produce, en la mayoría de los casos, se encuentra en la economía sumergida. Se lleva a cabo, además, cuando se produce esa cotización, como señalaba, en el régimen especial de empleadas de hogar, que, entre otras cuestiones, no genera derechos a la prestación por desempleo, abocando a las mujeres trabajadoras en el hogar a que se quedan en situación de desempleo a un mayor riesgo de pobreza y de vulnerabilidad. Precisamente esta ha sido una de las cuestiones que se ha puesto especialmente de manifiesto en estos tiempos como consecuencia de la situación sobrevenida y provocada por la pandemia, por la COVID-19, que trastocó además en la investigación inicialmente, como explicarán más adelante Estela y Beatriz, pero no obstante se ha conseguido también recoger, pudimos continuar adelante con la investigación y hemos incorporado también en la investigación parte del impacto que esta crisis sociosanitaria está teniendo en las trabajadoras del hogar y en el aumento y cómo se ha producido un aumento desde la situación de vulnerabilidad y riesgos de exclusión social para este colectivo. En el estudio también se ha profundizado en la reproducción de los estereotipos de género, en la existencia de actitudes racistas y xenófobas y también en la falta de reconocimiento de las trayectorias profesionales de las mujeres migrantes cuando llegan a nuestro país, cuando llegan a España, e insisto una vez más, porque es la gran característica, la precariedad del empleo en el hogar, con el impacto, como señalaba, negativo que esto impone para la salud de estas mujeres. En consecuencia, este informe visibiliza algunas de las discriminaciones, algunas de las violencias y abusos que tienen lugar durante el desempeño del trabajo doméstico. Los relatos de las mujeres nos han permitido recoger y agrupar no solamente los retos
que plantea el sistema de cuidados, sino también y muy especialmente las recomendaciones y medidas que se tienen que llevar a cabo para mejorarlo y con ello también para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres empleadas en este sector. Para enmarcar la presentación de este estudio, como señalábamos al principio, contamos con la participación de dos expertas que nos van a permitir conocer en profundidad toda la temática y la problemática que las afecta, como son Magdalena Díaz Gorfinkiel, que es investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, y también Carolina Elías Espinoza, que es presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo. Muchísimas gracias a las dos por participar esta mañana en este acto de la Federación de Mujeres Progresistas. Pero antes de dar lugar a la mesa de expertas, voy a dar paso para que intervenga a continuación al director general de Inclusión y Atención Humanitaria, a Francisco Dorado Nogueras, a quien reitero una vez más nuestro agradecimiento por su colaboración y por su apoyo y muy especialmente por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Francisco. Tuya es la palabra. Buenos días, muchas gracias a ti, Yolanda, por la invitación amable que me has realizado. Estamos encantados de participar con vosotras en esta jornada y de haber ayudado a financiar este proyecto, porque los que financian son los ciudadanos con sus impuestos, evidentemente, no es la Dirección General. Lo que sí tenemos como un orgullo es ayudar y coadyuvar a que este tipo de jornadas funcionen, la formación en esta materia, la investigación en esta materia se profundice, porque somos conscientes, como vosotras mismas habéis manifestado, de que esto es un camino que queda muchísimo por recorrer. Llevamos muchos años viendo la precariedad en la que viven las mujeres inmigrantes y sobre todo las mujeres que se dedican al empleo doméstico y seguimos viendo que hay muchísima tarea que realizar. Estamos encantados de poder aportar un pequeño grano de arena en este sentido. Muchas gracias, por tanto, por esta invitación que nos realicéis y, por supuesto, a las investigadoras, a las que han colaborado a realizar el estudio, a todas las expertas que van a participar en la mesa de hoy, de esta mañana, y a todas las personas asistentes a este encuentro. Quiero, una vez hechas estas felicitaciones iniciales, enmarcar un poco cuál es el mandato que tenemos desde la Secretaría de Estado de Migraciones y, en concreto, desde la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria. Nuestro mandato es proteger derechos humanos y atender a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Parece sencillo, pero es un mandato que es un absoluto desafío. Para nosotros es algo muy motivador, pero también es una enorme responsabilidad. Intentamos que nuestras competencias, que ya sabéis que están dedicadas fundamentalmente a la acogida integral de las personas, a la inclusión de estas personas en la sociedad, que son las solicitantes de asilo, las personas migrantes en general, el dotarles de una atención humanitaria digna y en el primer momento, desde su llegada, así como defender sus derechos humanos a lo largo de su proceso de inserción social o de inclusión social, intentamos hacerlo de la manera más coherente posible. Intentamos hacerlo de la manera más digna posible. ¿Y cuál es esa manera para nosotros? Pues una manera que es nuestro estilo de trabajar, que es prevenir, comunicar y estar en permanente coordinación y cooperación con los distintos agentes, en concreto con vosotras, con la Federación de Mujeres Progresistas. Tenemos este enfoque de prevención, de detección de la vulnerabilidad. Intentamos prevenir y atender en los distintos ámbitos las situaciones de trata, de violencia de género, de abuso, de explotación sexual y, como ocurre demasiadas veces en el ámbito del servicio doméstico, estos elementos están presentes, desgraciadamente, y tenemos que estar en una situación de detección y de prevención. Y lo hacemos también, nuestro trabajo, colaborando con agentes como vosotros, no solo de la sociedad civil, también con otras instituciones, con otras administraciones públicas, pero sobre todo queremos poner mucho el énfasis en que destacamos y consideramos algo esencial en la formación de los profesionales que trabajáis en toda esta materia. Es decir, este tipo de actos de formación, este tipo de actos de preocupación constante que tenéis con la formación de los actores implicados nos parece esencial para garantizar la detección y la atención a las posibles víctimas de abuso, de explotación. Estamos, por tanto, en una situación de considerar que los intercambios multilaterales entre nosotros, entre la sociedad civil, entre la administración pública, no somos compartimentos estancos, son fundamentales, somos distintos actores interviniendo desde distintos puntos de vista, pero simultáneamente en el mismo objetivo, que es intentar
mejorar la realidad de las personas, en este caso las mujeres trabajadoras del hogar. Sabéis que en la Dirección General en la que trabajo tenemos plazas de acogida especializadas para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y muchas personas han tenido que pasar por esa experiencia antes de acabar en trabajos precarios como el del servicio doméstico, desgraciadamente. Sabéis que además estas víctimas de trata han sido muy invisibilizadas a través de esta pandemia que estamos viviendo de COVID-19, a pesar de la importancia que ha tenido el ámbito del servicio doméstico durante la pandemia y a pesar de que han sido un trabajo absolutamente esencial. Estamos ante un trabajo, el del servicio doméstico, que han venido a llamar los autores modernos como una auténtica servidumbre doméstica. Tenemos situaciones en las que realmente podemos hablar de esta característica de servidumbre. Es curioso que ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tampoco la Convención sobre la Represión de la Esclavitud, nos hablen de la servidumbre doméstica. Pero la relatora especial de Naciones Unidas para la esclavitud, la señora Aguinara Samián, ha dicho ya muchas veces que existe una servidumbre doméstica en el mundo. Una servidumbre doméstica que tiene unas características, un control absoluto de la persona que trabaja en el ámbito del hogar, una restricción de movimiento, a veces también con las personas migrantes una restricción de sus documentos, se les priva de sus pasaportes o sus documentos de identidad, una imposición de la residencia. Las mujeres no pueden elegir dónde van a vivir, tienen que vivir en el domicilio que se les impone, incluso en vacaciones, y una violencia que muchas veces no es solo física, sino también lo es sexual, psicológica o económica. Psicológica a veces adornada de un falso paternalismo de protección, de cuidado, de que la familia protege a la persona trabajadora cuando es todo lo contrario. En definitiva, estamos ante una servidumbre que no es más que una manifestación de la violencia de género. Este es un sector muy feminizado, casi podríamos decir que supera ampliamente el 80% de las personas que prestan servicio en el ámbito del hogar son mujeres, y además es un fenómeno en donde se da una esclavitud, una servidumbre, una esclavitud moderna, una forma moderna de esclavitud. La esclavitud ha sido definida por muchos autores como la cosificación de la persona, la privación de la libertad, porque una persona está bajo el dominio de otra, la carencia de dignidad o la carencia de igualdad. Y, cómo no, la carencia de patrimonio propio. Es decir, si uno analiza, la servidumbre doméstica está más que presente en nuestra sociedad, por muy avanzada y democrática que pensemos que es, y seguimos teniendo reductos, seguimos teniendo situaciones en las que la servidumbre doméstica está convertida en una forma de esclavitud más. La vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo, solicitantes de protección internacional, la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, es algo que nos preocupa mucho porque estas personas emprendieron proyectos migratorios que estaban condicionados a deudas o a cualquier otro elemento, a veces otro tipo que no es económico, que les hacía caer en manos de personas, en manos de redes que las podían explotar. Y muchas veces acaban prestando servicios como el del servicio doméstico, influidos o llevadas por estas redes. Y con toda seguridad, además, la vulnerabilidad de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional existe, porque estos proyectos migratorios surgen casi en su mayoría debido a situaciones de necesidad, no situaciones libremente elegidas. También porque muchas veces estas situaciones de forzosa salida del país vienen condicionadas por conflictos bélicos o de violencia de género de muy diversos tipos. También porque el acceso de forma irregular hace que no se tenga una documentación, no se tenga un estatus de igualdad con el resto de ciudadanos. Y además esto les obliga a vivir en una situación de invisibilidad para las autoridades y de esta manera el servicio doméstico se convierte en un reducto donde se puede desarrollar un mínimo empleo de subsistencia, pero a la espalda de una manera fuera de los circuitos de control de la administración. Las mujeres migrantes también están obligadas a recibir, y la ley lo propicia, pagos en especie. Y esto también determina una cierta forma de precarización, de vulnerabilidad y, en cierto modo, también de violencia. Han contactado y han podido caer, como hemos dicho, en manos de redes al emprender el proyecto migratorio durante su proceso. Y estas redes, en muchos casos, cuentan con
la seguridad de que van a poder explotarlas debido a su debilidad, a su vulnerabilidad. El desconocimiento del idioma, la falta de recursos, de derechos, etcétera, todo esto coadyuva a que no puedan tener los mismos derechos que el resto. Son retos que tenemos que abordar y evidentemente ha habido avances en materia penal y en materia laboral, pero no han sido suficientes. Seguimos teniendo que hacer un esfuerzo de mejorar la información. Estas jornadas ayudan y estas investigaciones que realizáis ayudan mucho a que se mejore la información sobre los derechos de las personas que llegan a nuestro país para desarrollar este tipo de empleo. Tenemos que mejorar también la recogida de datos de las personas que entran en contacto con vuestros recursos, con nuestros recursos, para poder saber exactamente cuáles son los perfiles con los que estamos trabajando y detectar de primera mano y a los principios perfiles vulnerables y trabajar de manera temprana con estas mujeres. Y también tenemos que fomentar el conocimiento y la aplicación de protocolos existentes para mejorar las condiciones de vida y el asociacionismo entre las mujeres que trabajan en el servicio doméstico. En definitiva, aumentar la concienciación social sobre las nuevas formas de esclavitud, entre las que podemos hablar que está este servicio doméstico. Concluyo con esto mi breve intervención y mis breves minutos. Sencillamente os quiero agradecer muchísimo la colaboración que hacéis con esta investigación desde la Federación de Mujeres Progresistas. Y bueno, y si no tenéis a mal, querría compartir con vosotros una viñeta que creo que resume y ha resumido durante la pandemia de una manera muy desgraciada, pero también muy certera, la situación de las mujeres migrantes en nuestro país. No sé si se está compartiendo, es una viñeta, se está compartiendo ahora mismo, no sé si la podéis ver, en la que claramente define y resume la situación en la que hemos vivido en estos tiempos y creo que es ilustrativa de la situación de las mujeres que prestan servicio doméstico en nuestro país, las mujeres migrantes. Muchísimas gracias y muchísimo éxito en la jornada. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa viñeta y recogemos el testigo para el desarrollo de la jornada, porque es una viñeta que define muy bien también lo que ha supuesto y lo que recoge la investigación. Y os reiteramos el agradecimiento tanto a Yolanda Besteiro como a Francisco Dorado por estar hoy aquí, abrir la jornada, que además aprovechamos para recordar que esta jornada se está desarrollando hoy 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y esperamos que esta investigación también contribuya a visibilizar y a que se dejen de vulnerar los derechos humanos de las mujeres migrantes, en este caso de las mujeres migrantes empleadas de hogar. Y bueno, vamos a dar paso a la mesa de expertas. A continuación, ahora se conectarán Magdalena y Carolina y estamos realmente contentas de contar con ellas dos, con dos mujeres extraordinarias, con dos expertas en el empleo de hogar, que no solo han participado en el proyecto estando hoy aquí, sino que han participado en el desarrollo de la investigación, nos han apoyado, han estado en contacto con nosotras y han compartido con nosotras su conocimiento, sus saberes, sus experiencias y las estamos también muy agradecidas. Y si os parece, voy a presentar el currículum de las dos ponentes y enseguida las doy paso. En primer lugar, presento a Magdalena Díaz Borfinkiel, que es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y además tiene un máster en Cultura Política Europea Contemporánea. Además de esto, es doctora europea en Sociología y en la actualidad trabaja como profesora visitante lectora en el Departamento de Análisis Social de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también es vicedecana del grado de Sociología y del doble grado de Ciencias Políticas y Sociología en esta misma universidad, y realiza también desde hace más de 10 años labores como consultora para la Organización Internacional del Trabajo, para la OIT, y sobre todo en temas relacionados con el empleo de hogar,
porque sus temas fundamentales de trabajo, de investigación, han estado relacionados con género y con migraciones, y más concretamente con el área de estudio de la internacionalización de los cuidados de menores y en el desarrollo del empleo doméstico, y fundamentalmente en su relación con la construcción de la noción de trabajo decente, trabajo digno. En estas líneas de análisis ha participado en diferentes proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y cuenta con numerosas publicaciones que podéis consultar en Internet. Y junto a Magdalena contamos también con la participación de Carolina Elías Espinoza, que, como digo, pues es otra mujer extraordinaria, otra experta en empleo de hogar. Ella es salvadoreña, es feminista, es abogada de profesión y además tiene un máster en igualdad de género en las ciencias sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en la dinamización de la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid y ha trabajado también y participado en diversas asociaciones en la facilitación de talleres sobre asociacionismo, derechos humanos y derechos laborales de las mujeres migrantes empleadas de hogar. Trabajó también en El Salvador en distintas asociaciones como defensora de los derechos humanos de las mujeres y en especial haciendo más hincapié en los derechos laborales y en la lucha contra la violencia de género. Actualmente apoya como activista No Para, ¿no? Y por eso también estamos muy agradecidas de que hayas tenido, de que puedas estar hoy aquí. Apoya como activista a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, al Grupo Turín de Madrid, a la Asociación Darse, y es presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo, SEDOAC, que también la podéis seguir en redes porque hace mucho trabajo de incidencia, y además es la directora del primer centro de empoderamiento de trabajadoras de hogar y cuidados en España. Os doy paso si os podéis activar la cámara. Y eso, reiteramos el agradecimiento. Si quieres empezar, Magdalena, y luego Carolina, y os recordamos a las personas que estáis asistiendo que podéis escribir preguntas en el chat y las recogemos para después de las intervenciones de Magdalena y Carolina. Vale, pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la presentación, que siempre se agradece y da un poco de pudor pues oír hablar de uno mismo, y por la invitación sobre todo. Es un placer colaborar con esta entidad, estar con todas vosotras en esta mesa, y en particular, obviamente, intentar contribuir al conocimiento de este tema, intentar visibilizarlo e intentar introducir estas temáticas que están introducidas en la agenda pública y política, pero no consolidadas. Entonces, pues contribuir que realmente estén visibilizadas. Quiero hacer una referencia especial también a este reencuentro con Estela Aguirre, porque nosotras nos conocíamos hace muchos años, una relación profesora-alumna, y hemos seguido una relación, y creo que al final los cuidados también son eso, ¿no? Seguir considerando al otro, seguir teniéndolo en cuenta, seguir contactándolo, seguir preocupándose por qué hace y dónde está. Y yo creo que eso es una cuestión de las formas de entender cómo es la sociedad con la interdependencia y con los cuidados. Entonces, pues me alegro además saber que, sé que esas cosas sí que podremos seguir contribuyendo y las nuevas generaciones también hacen estas cuestiones. Yo ahora voy a compartir comparto ya la pantalla. Entonces, a ver, compartir, que sabemos que todo esto, voy para atrás. Lo que yo voy a hacer, espera que lo ponga en grande, ahí está, que no puedo mirar aquí abajo. Vale, como aquí dice el título, la Organización Social de los Cuidados, Fragilidad e Interdependencia, como bien señalaba Yolanda al principio, nosotras tenemos que entender el empleo del hogar dentro de un sistema de cuidados más amplios y dentro de una forma específica en la que se organiza la sociedad. O sea, la forma de la normativa que existe en relación a este sector, el prestigio o desprestigio asociado y todas las otras fenómenos sociales con él asociado, pues están relacionados con la forma que tenemos de organizar los cuidados en las sociedades.
Y aquí, bueno, haciendo referencia pues, a la fragilidad de todos nosotros y a la interdependencia. Entonces, como posteriormente se va a hablar y hacer incidencia concreta en el sector, pues esto va a ser una introducción para entender en dónde se inserta este sector y este análisis. Quería antes también, bueno, agradecer, antes de empezar con qué son los cuidados, la viñeta, y que esa viñeta lamentablemente está asociada con una foto real de la Argentina, donde hay una empleada de hogar y una empleadora de hogar que están en la calle en una manifestación, en una cacerolada, y donde la empleada de hogar tiene que tener la cacerola y manifestarse por los derechos que establece la empleadora, ¿no? En esta cuestión también de objetivación y de pérdida de apropiación de la personalidad de la persona en su conjunto, que muchas veces implica esta relación, ¿no? Entonces, bueno, que la tengamos ahí para pensar. Bueno, lo primero que habría que plantearse es qué son los cuidados. Parece una pregunta muy básica y muy obvia, pero muchas veces estas preguntas y estos conceptos que parecen obvios son los más difíciles de establecer. Y esto es lo que ocurre en concreto con la cuestión de los cuidados. Los cuidados, de una manera, son actividades tan variadas y tan difusas que es difícil definirlo. Finalmente, quien no es especialista y quien no le pone, digamos, mucha reflexión a esto, termina considerando que los cuidados son todo y a la vez que son todo, no son nada. Porque cualquier cosa, podemos decir, pues va a cuidar, lo puede hacer, que al final termina perdiendo su peso y su entidad. Sabemos que los cuidados son actividades muy variadas y que además tienen unos límites muy ambiguos. ¿En qué sentido? Pues cocinar para alguien puede ser cuidados porque no se puede cocinar solo, o también puede ser cuidados porque lo que decíamos, tú esperas a alguien con una comida calentita, con una comida que le gusta, eso es cuidar de alguien. Tú puedes cuidar porque necesitas bañar a alguien, puedes cuidar porque es preguntarle a alguien, ¿qué tal estás? Buenos días, el cuidado emocional. El cuidado puede ser físico, el cuidado puede ser de diferentes aspectos y englobar muchísimas actividades. Eso hace que su definición sea muy difícil de establecer y eso es una de las cuestiones por las que se lucha también, para hacer una categorización más clara de los diferentes ámbitos de los cuidados. Porque al final, si todos se confunden, se parece que es un cuidado para todo y para todos de manera indiscriminada, ¿no? Esta definición difícil hace que simbólicamente pierda prestigio, por lo que decíamos previamente. Y esto luego se traspasa a los derechos que se asignan. Fundamentalmente, como veremos aquí, a los derechos que se asignan a una forma concreta de cuidado mercantilizada, que es el empleo del hogar, pero también está relacionada con los escasos derechos que se generan del cuidado desde lo público también. Digamos, días que se tienen para cuidar de los hijos, días que se tienen para cuidar de los ascendientes. Es decir, que está muy subsumido a una lógica productiva y del trabajo por esta frágil definición que existe. Con lo cual es muy importante plantearse de qué estamos hablando. Sí que estamos de acuerdo que tiene una concepción de universalidad en el sentido de que todos necesitamos ser cuidados y que nos cuiden. Esto quedó clarísimamente establecido con esta crisis de la COVID-19. Obviamente antes era igual, pero esto sacó a la luz, porque esta crisis permitió sacar a la luz muchas de las condiciones estructurales que ya existían en la sociedad, pero esta permitió visibilizarlas. Como dice Maya Pérez Orozco, que ya sabemos casi todas, que es una feminista, una economista feminista clave para entender todos estos procesos, bueno, es la base invisible del sistema socioeconómico. Sin los cuidados no hay más sociedad. Si no estamos bien, si todos nosotros hoy no nos hubiésemos preparado para estar aquí, no podríamos hacerlo. Entonces, no hay posibilidad, no somos, como dice Amaya, no somos trabajadores champiñones que surgimos de la nada. Tenemos todo un proceso por detrás y tenemos mucho más que estas relaciones laborales, muchas más relaciones afectivas y mucho más mundo. ¿Qué ocurre? Que todo esto se ha invisibilizado por razones obviamente de beneficio para el sistema en el que vivimos, ¿no? El sistema socioeconómico prefiere invisibilizar para poder funcionar mirando para otro lado. Por lo cual, un poco estos estudios que se hacen es para intentar cambiar de alguna manera y en los límites de lo posible este sistema. Una cuestión importante es reivindicar lo privado en la definición de lo público, porque todas las relaciones privadas, la distribución por clase, por etnia, por género, todas estas cuestiones no es verdad que son cuestiones meramente privadas. Estas cuestiones están definidas desde lo público, están definidas desde lo político, como ya decían las feministas radicales, ¿no? De lo personal es político, porque esto se ha visto muy claramente también, por ejemplo, en las cuestiones de violencia de género. Cómo se establecen las relaciones es
está definido por la estructura social y el contexto en el que uno vive. Aquí simplemente tenemos dos definiciones del cuidado que reflejan claramente lo que decíamos en el título. La primera de ellas es de Fisher y Tronto y dice que los cuidados son todo lo que hacemos para proseguir, reparar y mantenernos a nosotros mismos con el objeto de vivir en este mundo lo mejor posible. Aquí vemos esta idea de fragilidad. Tenemos que repararnos nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Si no nos reparamos desde todos los puntos de vista, desde el físico, de lo emocional, descansar, comer, hablar con alguien, no podemos vivir. Y si vivimos, vivimos de una forma muy mala. No vivimos lo mejor posible, sino de la peor de las maneras. Esto nuevamente quedó clarísimo durante la pandemia. ¿Qué ha ocurrido? Que mucha gente no podía repararse, no podía ir a comprar la comida, no podía tener nadie con quien compartir diálogos, no podía tener un abrazo, con lo cual se ha demostrado la fragilidad de todos nosotros y se sigue demostrando y tenemos que poder verla. El problema es no querer verla desde las políticas y desde la agenda social y los diferentes ámbitos. Por otra parte, también se establece que los cuidados, en un concepto un poco más complejo, es una aproximación a la vida que parte de la realidad de que todos necesitamos y recibimos cuidados y damos cuidados a otras y otros. Son parte de lo que nos identifica como seres humanos. Y aquí está la idea fundamental de la interdependencia. Todos necesitamos y recibimos cuidados. Y todos damos cuidados de una manera u de otra. La cuestión es que esto se haga en términos de igualdad, que no haya un grupo que simplemente da y otro grupo que simplemente recibe. Pero esta idea de que los cuidados lo necesitan únicamente poblaciones específicas es una idea errónea del individualismo de la sociedad. Todos necesitamos cuidados. Obviamente ciertos grupos necesitan con más intensidad, pero todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra vida. A todo esto, como decíamos, se llama la organización social de los cuidados, que no es más que decir cómo organizamos y dónde ponemos, qué posición tienen los cuidados en esta sociedad. ¿Y por qué es tan interesante este término y hay que planteárselo? Bueno, indirectamente ya lo han estado diciendo los otros ponentes y lo dirán los siguientes, porque cuando hablamos del empleo del hogar hablamos de en qué posición ponemos este sector, en qué posición ponemos a todas las trabajadoras, en qué posición ponemos a las mujeres que lo hacen. Entonces nos permite ver esta cuestión muchísimos fenómenos sociales. El primero que acabo de decir, la posición de las mujeres en la sociedad. Sabemos que cuando hablamos de cuidados estamos diciendo mujeres en general y cuando hablamos de familia también decimos mujeres. Cuando hablamos de empleo del hogar también decimos mujeres. Entonces, ¿en qué posición? Porque esto tiene repercusiones luego sociales. Porque luego, ¿qué derechos laborales tienen? Porque la pensión y muchas cuestiones de ingreso se consiguen a través de derechos laborales, no de derechos de ciudadanía. Entonces, ¿qué limitaciones tiene poner a las mujeres en esta posición? ¿Qué equilibrio hay entre la producción y la reproducción? Efectivamente, ¿qué papel le damos a todo el sector productivo y al sector de la reproducción social? A esto que hablamos de regenerarnos, de restablecernos cada día, de cuidar, de tener nuevas generaciones. Ya sabemos que todo el peso está puesto en la producción. Lo que no tiene un equivalente económico que además crezca continuamente no es valorado socialmente. Esto implica, como dice aquí, que estamos la tercera de las líneas, es ciertas formas de vida y ritmos vitales. Los ritmos vitales tienen que ser de producción, lo otro es una pérdida de tiempo. ¿Por qué mucha de la gente que necesita recibir más cuidados, como la gente mayor, se considera que están más marginadas en la sociedad? Porque no producen lo que la sociedad considera óptimo. Entonces, los ritmos vitales están pensados cuando tenemos que correr. ¿Por qué? Porque los niños no tienen los ritmos vitales de ir al colegio, a tomar el autobús, llegar al trabajo, contestar a las llamadas. Tenemos unos ritmos vitales que están pensados de la manera, digamos, masculina de la productividad. Todo esto, evidentemente, está relacionado con las respuestas sociales que se dan. ¿Cómo respondemos a estas necesidades? Lo que decíamos antes, ¿qué políticas sociales hay? ¿Qué políticas de conciliación? ¿Qué servicios gratuitos o universales hay para las familias, para los cuidados de menores, de mayores? Se vio nuevamente la pandemia. ¿Cuál es la situación de los cuidados de mayores de las residencias? ¿Son residencias públicas? ¿Hay suficiente o están privatizadas con una legislación, una normativa de una supervisión escasa que al final han beneficiado, digamos, el ánimo de lucro frente a la calidad de los cuidados? Bueno, las empresas, ¿qué tienen que decir? Porque los trabajadores no son trabajadores, como decíamos, en el aire. Son trabajadores que son personas. ¿Qué implicación tienen las empresas para que esos trabajadores lleguen a ser buenos trabajadores? Tienen que estar bien cuidados, ellos y los que los rodean.
Obviamente está relacionado con la mercantilización de estas actividades de diversas maneras. El empleo del hogar es una de las mercantilizaciones, pero antes hablábamos también las residencias de mayores y las formas de mercantilización. ¿Con qué normativa? ¿A través de qué medios? Ahora están las plataformas online, por ejemplo, de contratación. ¿Cómo hacemos? Y obviamente, como se señaló muy bien, todo esto está relacionado con las migraciones, porque fundamentalmente este tipo de cuidados, de trabajos y de empleos que se encuentran en la base de la estructura laboral y social suelen ser realizadas por mujeres no nativas españolas. ¿Por qué? También por lo que se señalaba, por muchas de las también del cruce con la propia ley de extranjería que las pone en ese lugar. Bueno, todas estas cuestiones que decíamos, quería traer, digamos, a colación y sintetizar esto en un concepto que no es mío, es de María Ángeles Durán, que también es, bueno, una gran estudiosa sobre estos temas, ¿no? Y la que empezó hace muchísimos años, y es el concepto de cuidatoriado, que también sintetiza, digamos, todas estas cuestiones que hemos estado mencionando. ¿Por qué? Porque dice eso, la organización social de los cuidados tal como está establecida actualmente, con todas estas divisiones sociales que hemos marcado, ¿ves? Tenemos así, hemos marcado todas estas divisiones sociales de las mujeres, de la extranjería, de lo productivo, de los diferentes ámbitos, de la clase social, por supuesto. ¿Quién paga en la mercantilización? Es quien puede, quien no, se queda fuera. Bueno, todas estas divisiones sociales que se han establecido en la forma actual de organizar el cuidado llevan unos clarísimos desequilibrios socioeconómicos que espero que se estaban viendo y que se están consolidando en la actualidad con esta crisis, y espero, iba a decir, que no sigan creciendo y que antes de que la cohesión social y las injusticias sociales sigan acrecentándose, podamos hacer algo. Bueno, todos estos equilibrios sociales llevan a una nueva clase social, señala María Ángeles Durán, que se llama el cuidatoriado. Es este término una combinación de los cuidados y del proletariado. Es una forma de entender un nuevo proletariado de los cuidados. Proletariado entendido en la forma de opresión, apropiación de las vidas de esas personas y sin darles derechos a esas personas más allá del trabajo que hacen. ¿Ella qué dice que es el cuidatoriado? Dice que son clases sociales, grupos fundamentalmente de mujeres que realizan tareas de cuidado de forma remunerada y no remunerada, y que al realizarlas son ubicadas en la estructura social en un punto sin ningún privilegio y prácticamente sin ningunos derechos económicos ni sociales, abocándolas a vivir situaciones de enorme vulnerabilidad y escasa calidad de vida. Tendríamos que pensar si es verdad que estamos creando estas clases sociales en beneficio de un funcionamiento ideal o beneficioso, iba a decir, pero era una redundancia, para ciertos grupos sociales determinados. Bueno, ya para ir a la cuestión y de ir aterrizando en la cuestión del empleo en el hogar, que no voy a entrar, me queda muy poquito porque esto luego se entrará posteriormente, pues decir que los cuidados es un gran sistema. Podemos hablar de lo que se ha hablado hace mucho, que es la crisis de los cuidados, que la crisis de los cuidados no es más que señalar las limitaciones que la organización social de los cuidados tradicionales tiene. Estas limitaciones hacen que los cuidados no estén funcionando, que la forma de cuidar no estén funcionando, generando todas estas desigualdades. ¿Por qué las crisis de los cuidados? La podemos ver obviamente en la situación actual, pero esto viene de muchos años antes. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, como hemos dicho, los cuidados los hacían las mujeres. Si pensamos en España, eran las madres, las esposas, las mujeres de la familia, las que realizaban los cuidados, con lo cual no había nada que negociar, porque no había libertad para negociar nada. Una vez que esto ya no es así, una vez hay otras características también, que la población envejece y necesita más cuidados y que también ya no puede cuidar, por ejemplo, a sus nietos. Una vez que hay mayor movilidad geográfica y uno no está cerca de sus redes familiares para dar y recibir apoyo, una vez que todos estos fenómenos sociodemográficos se unen, se produce lo que se conoce como crisis de los cuidados. Y decimos, ¿y ahora cómo hacemos frente a estas formas de cuidar? ¿Y ahora quién cuida? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, una de las formas de responder a ¿qué hacemos? Es la mercantilización de los cuidados, en concreto en la forma de empleo del hogar. Esta es una forma de responder de manera individual y privatizada. Privatizada porque se pone otra vez dentro del hogar de cada uno, porque luego se pone en función de las posibilidades de cada uno, e individualizada porque esto hace que se resuelva una problemática, una necesidad a nivel individual, olvidando las demandas sociales de la organización, con lo cual tiene muchos riesgos, además de las condiciones laborales de las trabajadoras y la dignidad de esos empleos, tiene muchas repercusiones sociales. Entonces,
El empleo del hogar, por último, lo que decíamos, esta mercantilización suple la falta de servicios y, por tanto, una forma es al final un sálvese quien pueda. Si yo puedo contrato, negocio de manera individual, olvidándome de las demandas colectivas, y esta externalización e individualización. Y esto tiene muchas consecuencias, volvemos a decir, en la legislación y en las características de prestigio y de valoración y de visibilización de esta actividad. Bueno, por mi parte es todo. Si luego queréis cualquier pregunta para cualquier cuestión, después de escuchar a las compañeras, encantada de debatir, y si no, echar el paso a Carolina también para que nos cuente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Vamos a ver, Carolina. Si se puede. Ahí está. Genial. Pues te damos paso, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación, por esta investigación también, por este espacio y sobre todo por darnos voz a nosotras, las mujeres empleadas del hogar. Es necesario justamente el día de hoy, que se celebra el Día de los Derechos Humanos, pues hablar de a quienes se nos está negando sistemáticamente el disfrute de estos derechos. Y todo lo que ha planteado, y que agradezco a Magdalena, que aprovecho para mandarte un beso virtual, porque eso es lo que nos toca ahora, y bueno, que justamente ella ha facilitado como el poner ese marco de cuál es la situación de las trabajadoras del hogar. Una situación inminente que se ha venido arrastrando y, como bien dijo en una intervención la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es una de las grandes deudas que tiene el Estado español con las trabajadoras del hogar, y es precisamente ese marco de vulnerabilidad en el que se nos coloca, en ese marco de invisibilidad que sistemáticamente violenta nuestros derechos y nos niega nuestros derechos. Queda clarísimo que se viene arrastrando una crisis de los cuidados. Recuerdo allá por el año 2011 haber leído un informe en el que decía de que gracias a la incorporación de las mujeres migrantes en el empleo del hogar, se había logrado frenar la crisis de los cuidados en al menos 5 años. Estamos hablando que ya estamos en el año 2020 y justamente se nos viene en este año esta pandemia en la que ha puesto de manifiesto una vez más la fragilidad del sistema de cuidados que tiene España en todos los ámbitos, pero por supuesto en especial también, que es el que nos atañe a nosotras y que nos trastoca sobre todo, el del empleo del hogar y los cuidados. Para todos y todas, pues es innegable la necesidad, la importancia, y como bien el gobierno durante el estado de alarma recalcó, somos trabajadoras esenciales. Somos trabajadoras esenciales que no paramos ni siquiera en los peores momentos de la pandemia. Y por supuesto, nosotras continuamos haciendo ese trabajo tan importante para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de una sociedad. Pero qué triste es y vergonzoso debe de ser para la sociedad y para el gobierno, es que este trabajo tan esencial se siga haciendo en condiciones tan injustas, tan indignas. Y como ya bien mencionaban anteriormente, se está haciendo en un régimen, yo diría, de esclavitud, la esclavitud moderna. Así como hemos visto, y quiero hacer este símil con el machismo, por ejemplo, que muchas dicen, no, ahora ya podemos hablar de igualdad, y luego vemos cómo aparecen los micromachismos, que es una forma de reinventarse el machismo para continuar menoscabando la dignidad y las vidas de las mujeres. Pues lo mismo sucede con el empleo del hogar. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es la esclavitud que presuntamente ya estaba abolida, se reinventan en las sociedades avanzadas. ¿Y cómo se reinventa? Bajo
el paraguas de el empleo del hogar. Esa es la realidad. Con esto yo no quiero decir que se tenga que abolir el empleo del hogar. O a lo mejor sí, se tiene que abolir tal y como lo conocemos en la actualidad. Y en eso coincido también con Amaya Pérez Orozco. Tal como está configurado el empleo del hogar en la actualidad, debe de ser abolido. Debe de ser eliminado por completo. Y en todo caso, reinventarse otras formas que, bueno, eso no lo tocaré ahora, ¿no? Porque lo que quiero es que todo lo que ya se viene hablando del empleo del hogar es mostrar cómo impacta en los cuerpos de las mujeres migrantes. A mí me da una profunda tristeza porque cada vez que hablamos de empleo de mujeres migrantes, tenemos siempre terminar hablando de empleo del hogar. Y no, y quiero que se me entienda que no es que estoy menospreciando el empleo del hogar, es que estoy menospreciando las condiciones en las que se nos coloca para realizar este trabajo tan importante. Porque hay muchas mujeres que quieren continuar haciendo este trabajo, porque les gusta, porque se sienten abocadas a los cuidados, pero no lo queremos hacer en estas situaciones de indignidad y de esclavitud. Esa es la diferencia, lo que yo quiero poner el ojo. ¿Cómo es que terminamos siendo esclavizadas las mujeres por esta forma de empleo? Y como digo, las mujeres migrantes. O sea, recuerdo un estudio hace algunos años atrás en el que se hablaba de que el 80% de las mujeres latinoamericanas que emigraban a España, sin importar su preparación académica, donde terminaban era en el empleo del hogar. Y es que yo he vivido esa realidad, porque soy abogada en mi país, tengo un título aquí de máster oficial, inicié un doctorado que ya luego no pude acabar, pero de todo eso, la única puerta laboral que se me abrió fue el empleo del hogar. Y eso que yo hubiera querido ejercer la abogacía acá. ¿Cuál ha sido mi salida ahora? Pues ha sido el activismo, realmente lo que me ha mantenido con vida y no frustrarme. ¿Por qué? Porque creo que es importante seguir luchando, porque este empleo que es tan importante se realice en las condiciones justas y dignas que merecemos. Paso entonces a ejemplificar cómo es que está impactando esta negación de derechos reiterada por parte del Estado, por parte de la sociedad, en los cuerpos de las mujeres migrantes. Para comenzar, sabemos que dentro del sector, las que están en mayor vulnerabilidad son las que se encuentran en el régimen de interna o en la forma de empleo de interna. ¿Qué significa interna? Simplemente que duerme en el mismo lugar en el que trabaja y por lo tanto esto significa que está a disposición de la familia o de las personas para las que trabaja no 8, no 12, no 16, sino prácticamente 24 horas al día durante casi los 7 días de la semana. Y eso porque agradezcamos que la ley establece 36 horas continuas de descanso. O sea, es vergonzoso cómo es en este sector donde se permiten jornadas no de 8 horas legalmente, sino de 12 horas. ¿Por qué? Porque la ley establece que se pueden tener además contratadas 4 horas diarias como máximo de horas de presencia. ¿Qué son esas horas de presencia? Horas en las que tú estás ahí sentada, que si tocan la puerta tú vas a abrir, que si suena el teléfono tú vas a contestar. Al final esas 4 horas se convierten en trabajo puro y duro. ¿Y qué significa para colmo? Que dejan a la negociación con el empleador cuánto se va a pagar la hora. No tenemos derecho a la prestación por desempleo, no hay una ley de prevención de riesgos laborales, para colmo ni siquiera cotizamos por nuestros salarios reales. De milagro, la ley ha establecido que las empleadas del hogar debemos de cobrar el salario mínimo interprofesional, pero todo esto queda
todavía más hundido para todas aquellas que trabajan en la economía sumergida, que desde las asociaciones estimamos no un 30%, 35%, como decía la OIT hace algunos años, sino que estimamos un 40%. Estimamos que este número ha incrementado grandemente. ¿Por qué? Por la misma situación en la que nos estamos encontrando en la actualidad, de mayor precariedad para todos los sectores. Yo en este sentido siempre hablo del efecto cascada, porque siempre me dicen, ay, yo no sé por qué se quejan las empleadas del hogar si todos estamos mal. Todos los trabajadores estamos sufriendo. Y es cierto, todos estamos sufriendo, pero se da ese efecto cascada. Cuando los restos de trabajadores pierden derechos, no es que van a lograr llegar al nivel de las empleadas del hogar, no. Las empleadas del hogar siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, siguen perdiendo más derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Por eso es que la economía sumergida, por lo que nosotros escuchamos de nuestras compañeras, estimamos que ya hay un 40%. ¿Y por qué se da esta economía sumergida? Por 3 razones, podemos englobarlo de manera general. Número 1, porque hay muchas empleadas del hogar migrantes que no tienen un permiso de residencia o de trabajo. ¿Y esto a qué se debe? Simple, a una ley de extranjería claramente racista. ¿Por qué? Nos obliga a 3 años a trabajar en la economía sumergida para que luego de pasados esos 3 años ya poder aspirar al ansiado, al anhelado papel, ¿sí? A tener los papeles. Ese es el sueño de las primeras trabajadoras, ¿no? Tener los papeles. Y hay algunas que no pasan 3 años, sino hasta 10 y no tienen papeles todavía por todas las dificultades que implica el poder tener un permiso de trabajo. ¿Y cómo se traduce esto en los cuerpos de las mujeres? En vivir con miedo. Todas las empleadas del hogar que trabajan sin tener un permiso de residencia y de trabajo viven con miedo a que le detenga la policía, te lleven a un centro de internamiento de extranjeros, que te encarcelen ahí, que te pongan una multa de 601 euros si no estoy desactualizada con el dato. ¿Y qué? Eso es lo mínimo que te puede pasar y agradece que te pongan esa multa, porque lo peor que te puede pasar es que te expulsen luego de no sé cuánto tiempo en un centro de internamiento. ¿Eso qué es lo que obliga? A que las trabajadoras terminen aceptando justamente ese trabajo de interna que están esclavo. Eso como un punto, ¿no? Segundo, nos encontramos con muchos empleadores que no pueden pagar la seguridad social porque sus ingresos no se lo permiten. Pero la necesidad de cuidados ahí está. Pero ¿qué es lo que es inaceptable? Es que si una familia no puede pagar por 8 horas, sino por 4, pues que contrate únicamente por 4, pero que no obligue a la trabajadora a trabajar esas 8 horas por menos salarios y sin estar en la seguridad social dada de alta. Es aquí donde una de las propuestas que hacemos como asociación es que el Estado debe de adoptar una política pública de cuidado que garantice cuidados de calidad para su ciudadanía. Y eso pasa por ayudar a las familias que no pueden pagar este servicio. Pero luego, como tercer punto, nos encontramos a las personas que tienen el dinero para pagar, pero claro, prefieren pagar sus vacaciones en las Islas Maldivas, prefieren pagar sus vacaciones en México, en otra parte, en un paraíso, yo qué sé, y no darle a su trabajadora el salario digno, ¿sí? A esa trabajadora que cuida lo que ellos más aman, sus hijos, sus casas, porque hay gente que además no tiene hijos, pero llegan a limpiarlas, o que cuidan a sus mayores. No hay una preocupación por darle condiciones justas y dignas y un salario digno a esa trabajadora, sino más bien aprovechar porque tengo que ahorrar para mis vacaciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Apropiarme de la vida de otras trabajadoras. Por eso vemos ofertas con, queremos trabajadoras sin compromisos familiares. ¿Para qué? Para que estén en entera disposición de la familia. Es que eso no puede ser, porque prácticamente lo que nos están pidiendo es esclavas.
Y ojo, no cualquier tipo de esclava. Mi esclava tiene que tener carnet de conducir, manejar otro idioma, inglés, francés, alemán, de preferencia, tener conocimientos de enfermería, peluquería, cocina española. Y puedo seguir mencionando cuáles son los requisitos que nos piden. Entonces, nos están pidiendo profesionales esclavizadas. Y es fácil hacerlo con las mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque no tenemos las redes de apoyo necesarias ni los recursos para poder defendernos. Entonces, es que es impresionante porque llega a un punto que ni siquiera tenemos derecho a una vida sexual. Tengo una amiga que, y siempre lo cuento porque yo me quedo sorprendida, que me dice, yo creo que me he vuelto virgen desde que llegué de El Salvador, me dice. ¿Por qué? Porque no puede tener un momento de conocer a un chico, a otra persona para tener un momento amoroso. Es que no hay ni siquiera eso. Y ya no digamos las vulnerabilidades que se viven adentro de las casas con los abusos sexuales por parte de empleadores. Hace como un mes y medio, algo así, veíamos en parte con alegría, pero con parte con mucha tristeza, la noticia de que un empleador había sido llevado por la policía a comisaría porque se había constatado los abusos sexuales a su trabajadora del hogar. Nos alegramos de que al fin vaya preso este hombre, pero nos entristece que la empleada haya tenido que pasar por esta situación. Y sin ningún mecanismo de defensa y al que poder acudir en un primer momento. Casos como esos son muchos más de los que puedan imaginar. Y eso es lo más preocupante, todo este sistema de vulnerabilidad y de opresión que se conjuga precisamente para absorber completamente, poseer la vida de las mujeres migrantes para garantizar la vida de otras personas. No sé cuánto tiempo me va quedando porque quiero saber si puedo extenderme un par de minutos más o si ya me voy al cierre. Por supuesto, un par de minutos más, cuenta con ellos. Fenomenal, gracias. Y o sea, quiero decir esto, que nosotras como entidades vamos a seguir luchando por cambiar estas situaciones, haciendo incidencia política, sensibilización social, y en este sentido quiero aprovechar para decir a todas las personas que están conectadas y que nos están viendo ahora mismo, de que ustedes también tienen un papel fundamental en esta dignificación de las condiciones de las trabajadoras del hogar, porque estoy segura que en algún momento de sus vidas han tenido o tendrán alguna cuidadora. ¿Y en qué condiciones vas a tener a esa cuidadora? Y si tal vez no tú conocerás a alguien que tiene a una persona empleada del hogar contratada. Nosotras no queremos que nos traten como de la familia. Queremos que nos traten como trabajadoras del hogar, que nos traten como personas. No queremos ser la chacha, la criada, la chica, la que me ayuda. Por Dios, no. Queremos ser esa trabajadora que cuida lo que más ama. Y quiero terminar leyendo justamente hoy, en el Día de los Derechos Humanos, el artículo número 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice así: todos, me gustaría que dijera también todas, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, debe comportarse fraternalmente los unos con los otros. Nacemos libres y migramos por las razones que nos ha tocado que migrar. Y venimos y renunciamos a esa libertad. Renunciamos a esa igualdad. Renunciamos a esa dignidad. Renunciamos a nuestros derechos. Y nosotras, somos nosotras las que nos estamos comportando fraternalmente
pero a cambio lo que recibimos es explotación, es invisibilidad, es falta de derechos, es que nos traten como un objeto. Eso no puede seguir siendo en una sociedad avanzada, desarrollada. No puede ser a estas alturas de este mundo y no puede seguirse utilizando ni las crisis económicas, ni las pandemias, ni las pestes, ni los terremotos, ni las lluvias. No se pueden seguir utilizando ningún otra excusa para seguirnos negando los derechos que como persona tenemos. Me gustaría que los que están ahora mismo hagan esto. Si estás respirando y eres consciente de ello y estás escuchando esto, es que eres persona. Y como persona tienes derechos. Las empleadas del hogar y sobre todo las mujeres racializadas que estamos en este trabajo, también los tenemos, porque respiramos. Y el respirar no depende de nuestro color de piel, no depende de dónde vengamos. Simplemente estamos en este mundo y queremos vivir una vida que valga la alegría vivir. Muchas gracias. Beatriz, no se te escucha. Ay, perdón, ahora me oís, sí, ¿verdad? Bueno, estaba diciendo, pues bueno, se queda una así, pues, un poco en shock después de escucharte y quiero agradeceros enormemente. Esto de lo virtual también, bueno, pues nos niega la posibilidad de aplaudiros, incluso de abrazaros y de agradeceros realmente o con más humanidad, ¿no? La participación, y tanto a Magdalena y a ti, Carolina, por las magníficas exposiciones que habéis hecho, que dan cuenta de, bueno, pues la devaluación de todo del empleo de hogar y de cuidados, de los desequilibrios de poder que tienen lugar, de las vulnerabilidades, las violencias y los abusos que parecen algo sistémico, tal y como son las condiciones del empleo de hogar, y que, como comentabas, tiene impacto en los cuerpos y las vidas especialmente de las mujeres migrantes. Y para no pasarnos mucho de tiempo, de algunas de las preguntas que había en el chat, voy a recoger una que ha salido también en el informe del estudio, del proyecto, y os quería preguntar así un poco, bueno, os pido una respuesta un poco breve, eso, para que la jornada no se haga muy larga, sobre todo para para que sea así más dinámica para las personas que nos estáis viendo. Os quiero preguntar por qué opináis sobre la posible ratificación del convenio 189 de la OIT. Yo ya le iba a poner más, porque ha salido ahí y salió también de forma recurrente a lo largo del estudio. ¿Qué pensáis? ¿Por qué no se ha ratificado? Y si pensáis, o sea, si creéis que es posible que se ratifique y qué impacto tendría. Así algo, bueno, sé que es un tema también que da para mucho, pero si podéis dar una respuesta breve de cierre de la mesa, tanto Magdalena como Carolina. Magdalena, quieras, Carolina, me estoy conectando, me estoy poniendo, es que esto de darle al tic, estoy reponiendo esto, aquí está. No sé, Carolina, ¿quieres empezar tú o digo yo unas cuestiones y tú complementas? Bueno, eso, y un beso para ti también. Bueno, el convenio 189. Desde el año 2011, y voy a intentar ser breve, que ya me pongo, desde el año 2011 se pide su ratificación. Las razones. Hay variadas excusas para hacerlo. La cuestión real, ¿cuál es? Pues eso, la falta de consideración real que existe hacia esta actividad. Porque en realidad, por diferentes excusas que pueden ser
supuestas dificultades administrativas, porque no es verdad. La cuestión de la crisis económica, diferentes excusas se han ido utilizando, pero ¿por qué? Porque este sector del empleo del hogar y de los cuidados en su conjunto no implica un vector esencial en las políticas y en las preocupaciones sociales y ciudadanas. Luego podemos hablar, según en cada legislatura, si bueno, vino la pandemia, se estaba en esta legislatura negociando para ratificarlo, se paralizó todo, pero es verdad que en las épocas de crisis, por ejemplo en el 2008, se reactivó todo lo relacionado con la construcción y las cuestiones masculinas, pero con lo femenino no. ¿Por qué no se reactiva esto como forma de reactivar la sociedad y la crisis? En la legislatura anterior había una cuestión más a conciencia de otra forma de entender la posición de la mujer y de los cuidados en sociedad, pero en definitiva es la explicitación de la falta, digamos, de interés real para esto. ¿Y qué implicaría? Pues implicaría primero un reconocimiento simbólico, porque se está rechazando una realidad y unos derechos, y segundo, el avance en ciertos derechos concretos, como la cuestión del desempleo tan importante. Entonces, bueno, resumidamente. Bueno, decir que por nuestra parte de las asociaciones, bueno, en especial de CEDOAC, voy a hablar, para nosotras el convenio 189 es un instrumento internacional que nos permite precisamente eso, hacer presión al Estado para mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar. Pero en realidad lo que queremos es más allá de eso. ¿Por qué? Porque una vez ratificado el convenio hay una obligatoriedad del Estado por adecuar la normativa a la concesión de esos derechos que se nos están negando. Pero vamos a ver, o sea, el Estado no necesita ratificar el convenio para hacer esto. Lo que necesita es sentarse de una vez por todas y cambiar esta normativa que fue un avance en su momento, pero se está incumpliendo también por parte de los empleadores. Para colmo, el gobierno también la incumple porque estaba previsto en una de sus disposiciones finales, por ejemplo, el que se constituyera un grupo de expertos y expertas que estudiara la manera en la que ya las trabajadoras pudiéramos tener ese subsidio, ese paro, ese derecho al desempleo, y hasta el momento no sabemos nada de ello. Pues sí sé de manera extraoficial de que el gobierno está haciendo algunos esfuerzos, pero creo que en todo eso debemos de estar nosotras, las asociaciones de empleadas del hogar. Para los sindicatos ha sido muy complicado y creo que, si no me equivoco, Comisiones Obreras ha sido la que ha abierto una sección, o UGT, no recuerdo cuál de los dos es, una sección para empleadas del hogar, pero nosotros lo que necesitamos es que nosotras, o sea, que no hablen solo de nosotras y decidan cómo vamos a mejorar nuestras situaciones sin nosotras. Nosotras las empleadas del hogar tenemos que estar ahí sentadas en la mesa del diálogo social diciendo cómo lo estamos viviendo. Y nosotras tenemos también alternativas, que hacemos esas propuestas tomando en cuenta las experiencias de otros gobiernos, porque nos siguen diciendo, no, es que eso es imposible, que darles este derecho es imposible. Vamos, ¿cuántas veces dijeron que era imposible el voto a las mujeres? Y se consiguió. ¿Por qué no entonces esta igualdad? Pero una cosa sí quiero decir, aparte de lo del convenio, que no podemos hacer esto solas, que necesitamos todo el apoyo, no solamente de la sociedad civil organizada, sino también del movimiento feminista, de las ONGs, de la academia, de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque en el momento en que las empleadas del hogar trabajemos en condiciones justas y dignas, va a estar más que garantizada también los cuidados de calidad que la población merece. Y además, haciendo emerger de la economía sumergida a ese 40% aproximadamente de empleadas del hogar, las arcas del Estado se van a ver beneficiadas también. Es decir, ganamos todos y todas. Pues muchísimas gracias por estas respuestas también tan claras y tan contundentes. Y os reiteramos el agradecimiento y lo dicho, no solo por estar hoy aquí, por haber participado en el estudio, sino también por todo el trabajo que hacéis, por toda vuestra trayectoria, porque es un lujo leeros y escucharos y es todo un aprendizaje, ¿no? Y es fundamental conocer todo el trabajo que estáis haciendo para seguir en estas reivindicaciones y
y apoyaros, ¿no? Tanto en la academia, que es imprescindible la investigación, como a las asociaciones en el activismo y en la incidencia política. Así que os agradecemos y os mandamos un abrazo virtual. Y un aplauso enorme, por supuesto, aunque no lo oigáis. Y ahora pues voy a invitar a que se conecte, a que aparezca en pantalla otra de las protagonistas de la jornada y del estudio, que es Estela Aguirre, compañera de la Federación de Mujeres Progresistas. Y como decíamos, pues vamos a dar paso como cierre de la jornada a la presentación de resultados de esta investigación que hemos venido desarrollando a lo largo de este año y que en unos minutos compartiremos el enlace para que la podáis descargar de forma, por supuesto, libre y gratuita, y os invitamos además no solo a que os la descarguéis, sino que, a que la difundáis, porque esta investigación es una investigación social aplicada y uno de los objetivos es que sirva para transformar las miradas en torno al empleo de hogar, a las migraciones y a mejorar con las recomendaciones que hacemos también a las condiciones del empleo de hogar. Esperamos eso, que haya transferencia de resultados a la ciudadanía y a las entidades y a las asociaciones y que no se quede solo en esto, sino que sirva para cambiar la situación. Y voy a hacer una breve mención al inicio, a cómo surge la investigación, para ya dar paso a lo más importante, al grueso del estudio, que lo explicará Estela, que son los resultados. Solo para ubicar un poco, para enmarcar este estudio, decir que surge del área, o sea, de la Federación de Mujeres Progresistas, como decía Yolanda Besteiro al inicio, surge de la trayectoria de trabajo de la Federación con mujeres en situación de búsqueda de empleo, donde nuestras compañeras, orientadoras laborales, psicólogas, trabajadoras sociales, pues han ido recogiendo y detectando cómo la precariedad generalizada y en particular la precariedad dentro del sector de empleo de hogar tiene impacto en la salud y en la vida de las mujeres y, como decía Carolina, tiene impacto en los cuerpos de las mujeres y en concreto en los cuerpos de las mujeres migrantes, que son quienes están mayoritariamente ocupando los puestos el trabajo en el empleo de hogar. Y por tanto, de ese trabajo dentro de las sesiones con mujeres en búsqueda de empleo para mejorar la situación o para insertarse al empleo en el sector de empleo doméstico, pues surge la necesidad de visibilizar y reconocer este sector de trabajo, así como todo lo relacionado con los cuidados tan fuertemente devaluados a nivel social, así como visibilizar las realidades de las mujeres migrantes, contando, por supuesto, con sus experiencias, con sus biografías, con sus voces. Es decir, uno de los objetivos de este estudio también es servir de altavoz para recoger estas experiencias y así como apoyar también la vindicación de las empleadas de hogar, que es fundamental que se tejan redes y que se reconozcan esas vindicaciones que se están poniendo sobre la mesa. Y por tanto este estudio también, una de las intenciones, uno de los objetivos iniciales y que hemos pretendido dar cuenta de ello también es realizar recomendaciones encaminadas a mejorar las condiciones del empleo de hogar y de cuidados, así como las condiciones de vida, la calidad de vida de las mujeres que están en el empleo de hogar. Y por tanto, solo hablando de cómo lo hicimos, ¿no? Cómo se desarrolló esta investigación como parte fundamental, tenemos que decir que esta investigación se engloba dentro de la perspectiva de trabajo que tenemos dentro de la Federación de Mujeres Progresistas, que es una perspectiva de trabajo integral, porque así trabajamos tanto en el área de violencia de género, en el área de empleo, como también cuando nos ponemos a hacer investigaciones, porque entendemos que la perspectiva de trabajo integral es fundamental para conocer y comprender las circunstancias y vivencias de las mujeres, también no como hechos aislados, sino como parte, como consecuencia de la desigualdad estructural y el impacto que esta tiene en nuestras vidas, en las vidas de todas las mujeres.
Y por otro lado, pues también esta investigación está atravesada, por supuesto, por la perspectiva de género y por la perspectiva interseccional para dar cuenta de la imbricación de las desigualdades de género, de condición migratoria, de etnicidad, racialidad y cómo esto configura el sector del empleo de hogar y esos desequilibrios de poder, esas vulnerabilidades de las que se hablaba con anterioridad y, por supuesto, esta investigación recogiendo el legado de investigadoras feministas como Donna Haraway, pues se ubica en el conocimiento situado, porque entendemos que no hay conocimiento, o sea, el conocimiento se tiene que ubicar en el contexto en el que se produce y bueno, pues así lo hacemos, ¿no? Y además este conocimiento parte desde nuestra perspectiva feminista y trata de dar cuenta bueno, pues de las distintas realidades que atraviesan a las mujeres migrantes empleadas de hogar y por ello hemos tratado, como decía, de servir de altavoz, recogiendo las diferentes voces de las mujeres migrantes que han participado en el estudio y también de los colectivos a quienes les estamos muy agradecidas por la buena acogida también del estudio y hemos tratado de recogerlas desde la perspectiva de género, pero además desde la empatía, el reconocimiento, el apoyo mutuo, bueno, pues para reconocer que son imprescindibles como motor también del cambio social. Y con esto doy paso a Estela, que nos va a contar los resultados de la investigación, que son la parte más interesante. Y mientras tanto, solo un apunte es que compartiremos, como decíamos, el enlace de la investigación y también compartiremos un pequeño, bueno, un enlace a un cuestionario de evaluación de esta pequeña jornada, porque vuestra opinión es muy importante bueno, pues para seguir mejorando de cara al futuro. Ya, vale, pues muchísimas gracias, Beatriz. Buenos días a todas y todos. Bueno, agradecer inmensamente a tanto Carolina como a Magdalena, ¿no? Por sus dos maravillosas intervenciones que han encuadrado muy bien bueno, pues todo este trabajo que hemos plasmado durante este año, ¿no? Y que además hemos contado, como ha dicho Beatriz, hemos contado con ellas en el propio desarrollo de esta investigación que, bueno, al final, como ha comentado Beatriz, ha tratado de dar bueno, pues voz a todas estas proclamas, a todas estas reivindicaciones que tanto tiempo llevan reclamando pues, muchos colectivos de empleadas del hogar y de los cuidados, ¿no? Muchísimas mujeres. Primero que todo, queríamos también encuadrar un poco cuál ha sido la metodología que hemos utilizado, porque es cierto que bueno, esta investigación ha supuesto un reto, puesto que hemos desarrollado el trabajo de campo durante el periodo de la pandemia, del periodo de confinamiento de la pandemia, ¿no? Entre esos meses de marzo a mayo, junio, por lo que también ha supuesto un reto al tener que adaptar toda esta metodología. Bueno, pensábamos hacerla de una manera presencial en un inicio y la hemos debido adaptar pues a las circunstancias en las que nos hemos encontrado todos y todas, ¿no? Este año. Sin embargo, bueno, esto no ha impedido que muchísimas mujeres hayan participado en esta investigación y así como profesionales y entidades del tercer sector que, bueno, pues se han mostrado muy interesadas en mostrarnos su experiencia y su conocimiento en el trabajo que realizan cada día, ¿no? con mujeres migrantes. Entonces, de esta forma hemos podido realizar un análisis, una metodología mixta. Por un lado, hemos desarrollado técnicas de análisis cuantitativo, hemos hecho una encuesta que ha sido online, en la que han participado 110 mujeres migrantes que trabajan o han trabajado en algún momento de sus vidas en el empleo del hogar y de los cuidados. Asimismo, también han participado por esta parte más cuantitativa 74 profesionales que les hemos podido bueno, pues, mandar, hacerles llegar un cuestionario para conocer cuáles han sido sus experiencias y desde su conocimiento, ¿no? que poseen como profesionales del sector, pues que nos compartan
todo ese trabajo que llevan realizando estos años con mujeres migrantes que trabajan específicamente en el empleo del hogar y de los cuidados. No nos hemos querido quedar solamente en el dato, por lo que también hemos reforzado toda esta información con un análisis cualitativo por medio de 17 entrevistas en profundidad a mujeres migrantes, empleadas del hogar. Han sido entrevistas telefónicas y bueno, esto nos ha permitido pues, contar con bastantes relatos de mujeres que trabajan de manera interna, debido a que, bueno, pues como han comentado las compañeras, su disponibilidad de tiempo es muy escasa. Entonces, bueno, esto ha sido una vía también para poder llegar a ellas y que nos cuenten cuáles son las situaciones que viven en su día a día, ¿no? en su trabajo. Por otro lado, también hemos entrevistado a 15 profesionales de entidades del tercer sector igualmente y hemos realizado un grupo de discusión con activistas de empleadas del hogar y de los cuidados, entre las que ha participado CEDOAC, ha participado Carolina Elías, Senda de Cuidados, la Red de Hondureñas Migradas y la Asociación de Empleadas de Hogar de Sevilla, ¿no? A las que al final, a partir de este grupo de discusión, también han arrojado pues mucha luz a esos resultados y sobre todo a esas recomendaciones que desde la Federación de Mujeres Progresistas hemos tratado de establecer, ¿no? Para mejorar el empleo del hogar y de los cuidados. Todo este conocimiento, ¿no? que nos han regalado todas estas mujeres y todas estas profesionales, pues al final nos ha hecho encuadrar el análisis del empleo del hogar en torno a 3 ejes que han sido fundamentales y que están vinculados directamente con el empleo del hogar, como son el género, la clase social y la condición de migración. Ya entrando en los resultados que hemos obtenido, como comentaba una de las entrevistadas, una mujer entrevistada, es que el trabajo del hogar es digno, solo que lo que no son dignas son sus condiciones. Entre los primeros resultados que hemos podido obtener es que bueno, el empleo del hogar se presenta como una de las primeras vías de trabajo y de sustento y de formas de vivir para las mujeres que emigran a España. Como habéis comentado muchas en el chat, independientemente de los estudios o de la cualificación o de la trayectoria profesional con la que vengan las mujeres a España, directamente suelen trabajar en el empleo del hogar y de los cuidados al ser una de las pocas alternativas que tienen al llegar a nuestro país y al tener una necesidad, pues lógicamente, de poder sustentarse. Unido a esto están todas estas dificultades, que como habéis comentado varias en el chat, ¿no? Todas estas dificultades para convalidar los estudios, para convalidar las profesiones. Incluso Carolina lo contaba con su experiencia, bueno, pues cómo es tan difícil convalidar los estudios en España. La mayoría de las mujeres relatan pues que, bueno, que tienen que volver a cursar las carreras porque no son reconocidas en España. Los precios de los créditos aquí en España para las universidades, para las personas que no son de nacionalidad española o europea, casi se multiplican por 4. Todos esos obstáculos que hay en las trabas administrativas y burocráticas, todas esas gestiones que se deben hacer en muchos casos de manera presencial, sabiendo que no tienen tanta disponibilidad para ausentarse de sus puestos de trabajo, pues todo esto al final nos decanta a las mujeres a tomar 2 alternativas: o desechan directamente su trayectoria profesional, su recorrido académico con el que todo ese bagaje con el que han venido a España, o dedican pues muchísimos años, muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimas gestiones, incluidas algunas gestiones presenciales, para llegar a convalidar sus trayectorias profesionales. Y bueno, repito, como compartíais en el chat, esta es una de las primeras obstáculos, ¿no? Que al final la condición de migración pues se convierte en un eje de exclusión de profesiones que las mujeres ya habían iniciado en sus países y que aquí no son reconocidas en España. Un reflejo de esto, por ejemplo, es en la encuesta de 110 participantes que han respondido, el 82% no ha convalidado sus estudios en España.
Esto nos quiere decir que exclusivamente un 18% de las mujeres han logrado bueno, pues hacer esa convalidación de sus estudios. Por lo que al final, pues esto lo que nos deja es que hay un gran obstáculo y que las mujeres migrantes al final pues se ven dirigidas a determinados puestos de trabajo, aun cuando sus cualificaciones no concuerdan con ello, ¿no? Como determinados puestos de trabajo como puede ser el empleo del hogar y de los cuidados. Ya entrando en las condiciones de trabajo que nos han podido relatar, que nos han compartido las mujeres, destacan sobre todo 4 cosas, ¿no? La precariedad generalizada, la informalidad, esa informalidad que también comentaba Carolina, predominan los bajos sueldos, incluido pues, que no se llega a cobrar el salario mínimo interprofesional, y el exceso de horas que realizan en el trabajo. De este modo, como comentaba, pues hemos podido hablar con muchas mujeres que trabajan de manera interna, que trabajan y viven en el hogar en el que trabajan, y lo que nos han comentado es que bueno, pues el trabajo de modalidad interna supone una disponibilidad de 24 horas al día, supone estar disponible para tu empleador o tu empleadora en cualquier momento que se necesite. También nos relatan, bueno, pues esos bajos sueldos, ahora daremos el dato, pero la gran mayoría no llega a cobrar el sueldo mínimo interprofesional. Y bueno, pues también destacan esas multitareas, ese exceso de tareas, esas actividades que tienen que hacer a pesar de que no hayan sido contratadas por ello, ¿no? En algunos casos también nos ha llamado la atención que destacan las situaciones del hambre, como pues en algunos hogares pues cuentan, si son 4 miembros, ponen 4 platos de comida y no cuentan con ellas para la alimentación, teniéndose también que proveer del alimento, ¿no? Con el coste también extra que les puede suponer. En muchos casos las mujeres que trabajan de manera interna tratan de dar el paso a trabajar de manera externa a jornada completa. Sin embargo, cuando hablamos con esta otra modalidad, con las mujeres que trabajan en esta otra modalidad, también se mantiene este exceso de horas, a pesar de estar dadas de alta y de tener un contrato por 8 horas, son pocas las mujeres que cumplen con esas horas y al final siempre suelen hacer esas horas extra de 10, 12 horas al día que no están reconocidas y no se están pagando, ¿no? Y también destaca estas multitareas como parte de su trabajo. Esto al final nos deja una gran conclusión, ¿no? Pues que hay un gran incumplimiento de lo estipulado por la ley de empleo del hogar. Para dar un ejemplo, como decía, en la encuesta que hemos realizado, un 43,9% de las mujeres que trabajan de manera interna cobran entre 600 y 900 euros, seguido del 19,5% que cobran entre 300 y 600 euros. Como vemos, son salarios muy, muy, muy bajos. Y en el caso de las mujeres que trabajan de manera externa, un 45,2% cobra entre 600 y 900 euros y un 21,4% cobraba entre 300 y 600. Lo que, bueno, nos deja pues un reflejo, ¿no? Una de las grandes demandas, y es que, bueno, pues que no se cobra todavía suficiente, no se cobra ni el salario mínimo interprofesional. Volviendo a la encuesta que hemos realizado, cuando hemos preguntado sobre alguna de las condiciones del trabajo, es verdad que destacan que el 77,1% conoce o conocía perfectamente las tareas que debían realizar. Destaca también como el 51,9%, casi el 52% de las mujeres dice no tener suficientes momentos de descanso en su día a día, en su jornada laboral, y el 61,1% no están satisfechas con su sueldo. También es un dato importante, bastante elevado, que el 35,5% hayan tenido un despido improcedente, sin razón justificada, y esto al final lo que nos está dando es una imagen del empleo del hogar y de los cuidados, cómo se está desarrollando actualmente en España. Como decía al principio, pues esta investigación ha supuesto un reto porque hemos desarrollado ese trabajo de campo, todo ese contacto con mujeres, con profesionales, ha sido
entre los meses de marzo, mayo, marzo y junio. Entonces, bueno, ha sido difícil el acceso, pero bueno, aún así, como comentaba, han participado muchas mujeres, nos han regalado su tiempo, pero esto también nos ha permitido saber, nos ha permitido ver qué estaba pasando en ese mismo momento con las mujeres migrantes que trabajaban en el empleo del hogar. Tanto las entrevistas como en la encuesta, bueno, pues la gran conclusión ha sido esa intensificación de la vulnerabilidad que ya venían detectando, pero que ahora mismo pues, que se ha visto mucho más agudizada. Nos hemos encontrado pues, con mujeres que han salido todos los días a trabajar, exponiéndose a los contagios en el transporte público o en el propio, bueno, en el propio puesto de trabajo, porque no contaban con mascarillas o con mucho menos con equipos de protección. Otras mujeres han perdido directamente sus trabajos en el momento en el que se desató la pandemia, pues decidieron prescindir de ellas y se han quedado en muchos casos sin ningún tipo de prestación, no tienen prestación de desempleo, y aunque el gobierno sacó un subsidio extraordinario, como han venido demandando los colectivos de empleadas del hogar, bueno, pues no eran para todas las mujeres. Por ejemplo, no podían pedirlo o solicitarlo las mujeres en situación de irregularidad administrativa, y ha habido muchas trabas burocráticas, muchas dificultades también para poder disponer o obtener este subsidio. La situación más dramática, que también han estado demandando muchísimo los colectivos de empleadas de hogar, ¿no? SEDOAC, entre ellas, es bueno, pues esa situación de encierro que han tenido muchas mujeres que trabajan de manera interna. Se les ha prohibido salir de sus casas, salir de las casas de los empleadores, las casas en las que estaban trabajando, viéndose, bueno, pues encerradas en ese espacio con su empleador, su empleadora, y además continuando con todas las tareas que vienen haciendo siempre. Además de todo esto, lo que comentaba Carolina, ¿no? Si normalmente las mujeres en situación de irregularidad administrativa ya viven con miedo de ser detenidas, pues durante la pandemia muchísimo más, porque bueno, han tenido que salir a trabajar, y al no disponer de muchas veces de un salvoconducto por parte de sus empleadores, pues se han visto expuestas a detenciones policiales, y bueno, pues el miedo y la inseguridad que les ha generado todo este panorama, y también la obligación de tener que continuar trabajando, porque bueno, pues al final tienen que tener un sustento. Y por último nos hemos encontrado pues, con mujeres que directamente bueno, pues, se han contagiado por la enfermedad, tienen secuelas de la enfermedad, o se han encontrado situaciones que la persona a la que cuidaba pues ha fallecido. Toda esta información nos la han podido compartir tanto profesionales como las mujeres, pero también en la encuesta se han reforzado esta información, ¿no? Como el 35,3% ha perdido su trabajo en esos meses. De esta encuesta la cerramos en el mes de junio, ¿no? Han perdido su trabajo en el empleo del hogar. En otros casos, como comentaba, el 15,3% trabajan de manera interna y se han tenido que quedar constantemente 24 horas todos los días en casa de su empleador o su empleadora. Otras mujeres, como el 12,9%, pues han ido a trabajar todos los días, y se ha dado pues, en similar proporción. En este caso, el 9,4% de las mujeres se ha quedado en casa, pero los empleadores les seguían pagando, y un 8,2% se han quedado en sus casas, pero no han obtenido ningún sueldo de sus empleadores. Esto al final, bueno, nos sigue dejando esa conclusión, ¿no? Del incumplimiento de esta ley, y de cómo se entrecruza también con la ley de extranjería. De este modo, pues bueno, la intersección, las grandes conclusiones, ¿no? que han podido arrojar esta investigación, es que la intersección entre estas tres categorías, como son la condición de migración, el género y la clase social, resultan centrales, resultan fundamentales para comprender cómo se produce y a la vez cómo se reproduce esta desigualdad en el empleo del hogar y de los cuidados. Por un lado, pues la condición de migración supone para las mujeres pues, grandes barreras en el acceso a los empleos, como comentaba anteriormente, en la convalidación de esos estudios en España, en las propias condiciones
de trabajo tanto aceptadas como encontradas en España en el incumplimiento generalizado de sus derechos laborales y bueno, en el miedo que experimentan pues a verse obligadas a vivir pues en esa cierta clandestinidad debido a, como comentaban las compañeras, debido sobre todo a esa ley de extranjería, ¿no? Las mujeres se ven obligadas a mantenerse en situación de irregularidad administrativa prácticamente sus 3 primeros años de estancia en España como consecuencia de esta normativa de extranjería para posteriormente poder solicitar bueno, pues el arraigo social y poder iniciar los trámites para tener un permiso de residencia y de trabajo en España. Esto a su vez lo que genera en algunos casos es que bueno, pues haya un mayor incumplimiento de esos derechos laborales en el empleo del hogar por parte de los empleadores y de las empleadoras, ¿no? E incluso en formas de abuso laboral. Otro de los aspectos que es importante mencionar es que en el empleo del hogar confluyen varios aspectos, ¿no? Como se trata de un espacio de trabajo que es invisible, con una relación laboral muy individual, mediada además por una normativa que no garantiza los derechos de las trabajadoras. Una de las grandes reclamaciones que nos han compartido las mujeres y también los y las profesionales que han participado es la necesidad de incluir el empleo del hogar en el sistema, en el régimen general del sistema de seguridad social de España. Esto, bueno, pues daría acceso al derecho a la prestación por desempleo, ¿no? Aún no reconocida la mayoría de las mujeres. No entendemos, no comprendemos cómo es posible que haya un trabajo que no goce de un derecho al paro, a una prestación por desempleo. También esto les daría derecho pues, a la aplicación del sector, en el sector de la ley de prevención de riesgos laborales, a poder, como comentaba Carolina, pues cotizar por salarios reales, tener un cumplimiento real de una jornada laboral de 8 horas. Esto al final lo que nos ha dado como conclusión es bueno, pues que en el empleo del hogar las condiciones de trabajo dignas no están garantizadas, sino que se encuentran condicionadas a una voluntad de la familia empleadora, de la familia que, bueno, pues que contrata. Esto hace que no se gocen de derechos laborales, sino que lo que existe es una especie de, bueno, de favores, de permisos, de concesiones que se otorga a las mujeres empleadas del hogar en función un poco de la voluntad de la persona que contrata. Esto es una clara manifestación de la debilidad que tiene la ley que regula el empleo del hogar, que hace que las mujeres se tengan que mantener constantemente en esa supervivencia, sobre todo pues, por no tener un derecho a prestación por desempleo. Uno de los datos que también quiero sacar es que de las 110 participantes, el 38,2% decía no estar dadas de alta en el sistema especial de empleadas de hogar, es decir, no tener contrato, que coincide con la cifra también que ha dado Carolina, ¿no? En ese 40% de mujeres que trabajan bueno, de manera informal, sin un contrato. Por último, no podemos olvidar el género, ¿no? y esa feminización de las cadenas globales de cuidados. El trabajo de cuidados, como ha estado comentando también Magdalena, ha recaído tradicionalmente en las mujeres. Además, la incorporación masiva más de mujeres al mercado del empleo ha sido posible en muchos casos de mujeres españolas por esa externalización y transferencia de las tareas domésticas hacia otras mujeres, en este caso hacia las mujeres migrantes. Bueno, es en este punto en el que las mujeres migrantes han venido a suplir pues esa responsabilidad que el Estado y que el sistema de bienestar aún no está proveyendo en España y que, bueno, que necesitamos todavía bueno, pues generar un verdadero sistema de cuidados. Lo que sucede es que las mujeres reciben en España esta transferencia de cuidados y a su vez transfieren los cuidados en sus países, en otras mujeres, sobre todo en madres, en hijas, en tías, en hermanas. Por lo tanto, al final, ellas, las mujeres migrantes que están en España, se configuran como ese eslabón que está ejerciendo
los cuidados en ambas partes. Y bueno, como decía, esto es por una ausencia, ¿no? una ausencia en un verdadero sistema de cuidados por parte del Estado español. Entonces, bueno, una de las grandes conclusiones, tres de los grandes obstáculos con los que se enfrentan las mujeres en el empleo del hogar y de los cuidados son, por un lado, la ley de extranjería, la propia ley especial de empleo del hogar, que no garantiza los mismos derechos que el resto de los trabajadores y de las trabajadoras, junto con la feminización de los cuidados, pues guiada un poco guiada por ese rol tradicional desempeñado por las mujeres, que es poco valorado y poco reconocido además socialmente en España. Como esa mirada integral que tratamos de trabajar en la Federación de Mujeres Progresistas, hemos querido indagar sobre otros aspectos de la vida de las mujeres, como es la conciliación, que es un hecho que nos comentan que prácticamente no existe, que existe una gran dificultad para conciliar una vida pues, personal, familiar y laboral, con la laboral sobre todo. La mayoría de las mujeres decide migrar solas, deciden migrar sabiendo que en España van a trabajar en el empleo del hogar y de los cuidados y que no van a poder dedicarle tiempo, pues no nos van a poder dedicar tiempo a sí mismas y mucho menos a sus familias, ¿no? Por lo tanto, deciden migrar solas y en muchos casos pues mandar dinero o poder ayudar en sus países de origen. Por otro lado, otra de las grandes conclusiones, y es algo que es evidente, es que bueno, el empleo del hogar afecta directamente en la salud de las mujeres que lo ejercen. El 71,4% de las mujeres que han participado consideran que el trabajo doméstico influye negativamente en su estado de salud. Es muy recurrente el mencionar los dolores de cabeza, los dolores en las articulaciones, de espaldas, el cansancio, las ganas de llorar y otros aspectos pues, más de en la parte psicológica, como es el estrés, la ansiedad, la depresión, ese encierro que comentan muchas mujeres que trabajan de manera interna, que sienten esa sensación de encierro constante. Por último, no podemos olvidar pues, muchas veces ese continuum de violencias en el que las mujeres que trabajan en el empleo del hogar se han visto insertas, episodios machistas, episodios racistas, clasistas, sobre todo bueno, pues en las humillaciones y las ofensas verbales ha sido algo que han destacado muchísimo. El 40% de las mujeres dice haber sido ofendida verbalmente, el 35% humilladas, en otro tanto 30% han sido discriminadas por ser de otro país, ¿no? Es ese continuum de violencias también en el que se insertan en el empleo del hogar y de los cuidados, ¿no? Y bueno, también han mencionado bastante el tema de los anuncios fraudulentos cuando van a buscar un trabajo, cuando bueno, pues en realidad lo que tratan es de violentarlas sexualmente, ¿no? Todos estos episodios de abusos sexuales también lo han podido relatar en las entrevistas. Por nuestra parte, pues nada más consideramos que es fundamental desde las entidades del tercer sector, desde la ciudadanía, crear conciencia, sensibilizar sobre la importancia, la centralidad que tienen nuestras sociedades el empleo del hogar y de los cuidados. Es fundamental generar políticas públicas que pongan esa centralidad de los cuidados, ¿no? El famoso eslogan que llevan tantos años reclamando las empleadas del hogar y de los cuidados, poner esos cuidados en el centro, por fin en España es algo pues, que todavía tenemos una deuda pendiente con la sociedad española y específicamente con las mujeres y más con las mujeres migrantes. También es fundamental pues repensar, hacer un cambio, ¿no? Una mejora de esas normativas, tanto la ley de extranjería como la ley de empleo del hogar y, como comentaban las compañeras, ratificar el convenio 189, bueno, pues como un hito para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Por nuestra parte, pues seguiremos trabajando por visibilizar, por reconocer el trabajo fundamental del empleo del hogar y de los cuidados y pues poniendo cada día nuestro granito de arena por garantizar que las condiciones y los derechos de las mujeres trabajadoras del empleo del hogar y de los cuidados pues se cumplan. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Aquí tenéis, este es el enlace que os vamos a compartir ahora por el chat.
cualquier duda, cualquier sugerencia, tanto yo, Estela Aguirre, como Beatriz Ranea, estaremos encantadas de contestar y de participar y de recibir todas vuestras sugerencias. Muchísimas gracias, Estela, que eres una genia no solo en la investigación, sino también exponiendo con mucha claridad los resultados de investigación. Y si tenéis alguna pregunta, tenemos... Tenemos, si queréis, unos 5 minutitos para responder. Sí, 5 minutitos. Y las que sigáis conectadas. Si no, pues daríamos cierre a la jornada agradeciéndoos la participación y el interés que además nuestra compañera de comunicación nos ha dicho que ya hay muchas descargas del informe, tanto de quienes estáis asistiendo a la jornada como de quienes están siguiendo por redes sociales la información que se va compartiendo. Y bueno, pues eso, os agradecemos el interés y encantadas, por supuesto, de que el informe se difunda y de que estemos en contacto también, porque, como decía Estela, para cualquier sugerencia o duda, pues nos podéis escribir. Y nos preguntan qué uso se le dará al informe. Bueno, es un informe que trata de hacer un diagnóstico de la situación y, como decía Estela, además de recoger, aparte de la situación general de precariedad de las condiciones del empleo de hogar y cómo impacta en la vida personal, laboral y social de las mujeres migrantes que están empleadas en este sector, también recoge lo que ha supuesto el impacto inicial de la pandemia. Y nuestra intención con uno de los objetivos, como decíamos, era que sirva para diagnosticar, visibilizar y también para hacer recomendaciones que sirvan para mejorar las condiciones del empleo del hogar, o sea, que no se quede solo aquí. No sé si quieres añadir algo más, Estela. Nada, por nuestra parte, bueno, es un estudio que hemos tratado de abordar muchas miradas, ¿no? En todos los aspectos de salud, de conciliación, que no nos ha dado tiempo a detenernos, pero que bueno, que también es fundamental cómo influye todo el sector, ¿no?, del empleo en las distintas aristas de su vida, de la vida personal de las mujeres. Sobre todo hemos tratado de darle una gran importancia a los relatos, a esa narrativa de las mujeres. Es verdad que el informe al final ha quedado un poco extenso, pero nos costaba mucho, todos esos testimonios, todas esas historias de vida, pues nos parecía fundamental plasmarlas. Pretendemos con esto, pues con este estudio, sensibilizar a la población, sensibilizar a las entidades del tercer sector que trabajamos con mujeres migrantes, que trabajamos con temas de empleo, y por supuesto a agentes públicos y agencias de empleo que también son mediadoras en esta parte, ¿no? Que parece que no podemos hacer nada si no tenemos directamente contratada a una mujer en casa, parece, ¿no? Pero es verdad que desde nuestro trabajo profesional y desde la sensibilización ciudadana, bueno, pues al final podemos hacer mucho y ejercer esa presión para que al final se consigan esas condiciones dignas en el empleo del hogar y de los cuidados. Nos preguntan, y ya con esto yo creo que podemos cerrar, si se le va a dar continuidad al estudio o ampliar el espectro que abarca, ¿no?, para visibilizar la situación del empleo de hogar. Creo que Estela, puedes hacer una avanzadilla de 2021, si quieres. Sí, bueno, para el año que viene queremos continuar vamos a continuar con un proyecto de sensibilización. Entonces, bueno, sí, vamos a seguir trabajando, queremos seguir, pues dando voz a las mujeres y también contando con todos esos colectivos, con todas esas profesionales que en su día a día pues estáis pues, ahí detrás, ¿no?, poniendo vuestro trabajo para mejorar las condiciones de empleo de muchísimas mujeres. Entonces, bueno,
vamos a tratar de seguir trabajando en esta línea. Pues yo creo que con esto cerramos, nos hemos ido un poco de la hora prevista, pero creo que ha merecido la pena y espero, por lo que comentáis, creo que sí. Y nada, pues reiterar el agradecimiento y que seguiremos en contacto. Sí, muchísimas gracias a todas y a todos por participar y nos veremos pronto.